Ahora vamos a principiar. Now let's just start. La Santísima Virgen de Guadalupe, un signo de reconciliación. The Most Holy Virgin of Guadalupe, a sign of reconciliation. Es el tema de la conferencia que vamos a escuchar enseguida. It is the subject of the conference we're going just about to hear. Sacerdote católico de la Orden del Carmelitas Descalzos, A Catholic priest from the order of Carmelitas Descalzos. I have no idea how to say it. He is a secular Carmelite. Father Alberton is a secular Carmelite. y miembro del movimiento sacerdotal mariano. And he is a member of the movement, the priest movement, the Marian priest movement. Es originario de Sheffield, He is from Chasefield, Reino Unido. United Kingdom. Se ordenó en 1975 He was ordered in 1975. y durante sus casi 40 años de misterio, And during his almost 40 years of ministry, se ha dedicado a realizar liberación de suma dificultad. he has devoted himself to healing and liberation and healing. Es lector activo de los mensajes de la verdadera vida en Dios He's a fervent reader of the messages of true life in God desde el año 2000 since the year 2000. y ha encabezado y participado en diversos retiros And he has participated in many retreats, y peregrinación de la verdadera vida en Dios. as well as in pilgrimages of the true life in God. Es el muy querido Padre John Alberton. Is our dearest Father John Alberton. Buenos días. Good morning. Excuse me. Perdónenme. No hablo español mucho. I don't speak Spanish too well. But estudio español. You understand that? Yeah. Todos entienden que estudia español. You must excuse me also because I am speaking about Our Lady of Guadalupe. También me deben excusar porque yo voy a hablar sobre la Virgen de Guadalupe. And there are people here who know more about Our Lady in Mexico than I do. Y seguramente hay aquí personas que saben mucho más acerca de la Virgen de Guadalupe de lo que yo sé. You must also forgive me if I make any mistakes. Por lo tanto, les ruego me perdonen si es que cometo algún error. But tell me later. Pero díganme después. Well, we have had two excellent speeches, Hemos tenido dos excelentes discursos and now you have me. y ahora me tienen a mí. I have these electronic devices which are supposed to make life easier. Tengo estos aparatos electrónicos que se supone que hacen la vida más fácil. It's not true. No es cierto. Okay. You announced you announced the heading of the talk, didn't you? Oh yeah. Yeah. Okay. All right. All right. Okay. Well, first of all, the most important words about Our Lady are not mine. Primero que nada, las palabras más importantes acerca de Nuestra Señora no son mías. Not even the words of Father Honorio. Ni siquiera las palabras del Padre Honorio, Well, that was excellent speech. que fue un excelente discurso. Not even the words of Vasula.
ni siquiera las palabras de basura. The most important words are the words of Jesus. Las palabras más importantes son las palabras de Jesús. There are many beautiful things in the messages about Mary. Hay muchas cosas hermosas en los mensajes acerca de la Virgen María. And when I was writing my talk, Y cuando estaba escribiendo mi discurso, I asked myself, why am I doing this? me pregunté, ¿por qué estoy haciendo esto? Why don't I just read one of the messages? ¿Por qué no solamente leo alguno de los mensajes? So I want to ask you to read the messages, De manera que les voy a pedir a ustedes que lean los mensajes, and especially the one of March the 25th, 1996. y especialmente el mensaje del 25 de marzo de 1996. And I'm going to begin by reading a small part of that message. Voy a comenzar leyendo una pequeña parte de ese mensaje. And I want you to look at the image of Our Lady of Guadalupe. Y yo deseo que ustedes estén mirando la imagen de la Virgen de Guadalupe. Now these are the words of Jesus. Estas son las palabras de Jesús. My beloved, come and learn. Mi bienamada, ven y aprende. Who has exalted me most? ¿Quién me ha exaltado más? I will tell you who exalted me most. Yo voy a decirte quién me ha exaltado más que nadie. The new Eve has. La nueva Eva lo ha hecho. Yes, Sí, the woman adorned with the sun, la mujer vestida de sol, standing on the moon, de pie sobre la luna, with the 12 stars on her head for a crown. con la corona de 2 estrellas en su cabeza. For who made heaven and all that is in it, Pues yo, que he creado el cielo y todo lo que hay en él, and earth and all it bears, la tierra y todo lo que ella contiene, and the sea and all it holds, el mar y todo lo que él guarda, have placed her above all these things, la he colocado a ella por encima de todas estas cosas. the Queen of heaven is always in the presence of the Most High's throne. La reina del cielo está siempre en la presencia del trono del Altísimo. No less than the height of heaven over earth is the greatness of her name. La grandeza de su nombre no es menor que la altura del cielo sobre la tierra. Her name wrapped in a robe of light. Su nombre envuelto en un manto de luz. Let the whole world bend their knee to her who bears the sacred name, Deja que el mundo entero se arrodille ante ella, que lleva el nombre sagrado de Mother of God. Madre de Dios. Please read the rest of the message. Por favor, lean el resto del mensaje. Our Lady came to a place that had been stained by the blood of human sacrifice, violence, and war. Nuestra Señora vino a un lugar que había sido manchado por la sangre del sacrificio humano, la violencia y la guerra. When she appeared on Tepeyac in 1531, there was still conflict between the Spanish and the Indians. Cuando se apareció en Tepeyac en 1531, aún estaba vigente el conflicto entre España y los indios. The first Spanish administration of Mexico, called the First Audience, was headed by Don Nuno de Guzman, who was cruel and ruthless and was responsible for removing many of the Indians from their villages and enslaving those who would not comply. La primera administración española de México, llamada la Primera Audiencia, era dirigida por don Nuno de Guzmán, que era cruel y despiadado, y también el responsable por sacar a muchos indios desde sus pueblos, convirtiendo en esclavos a aquellos que no cumplían. The first Bishop of Mexico City, Juan de Zumarraga, appointed by King Charles V, objected to Guzman's treatment of the Indians, who had led 15,000 of them into slavery. El primer obispo de la Ciudad de México, Juan Zumarraga, nombrado por el rey Carlos V,
se opuso al trato que Guzmán daba a los indios, quien había convertido a 500,000 de ellos en esclavos. The Spanish administration applied strict censorship, forbidding both Indians and Spanish from bringing complaints to the bishop. La administración española aplicó una estricta censura, prohibiendo tanto a los indios como a España presentar quejas en contra del obispo. The bishop answered this with strong sermons against the administration's use of force, torture, and imprisonment. El obispo respondió a esto con fuertes sermones en contra del uso de la fuerza, la tortura y el encarcelamiento por parte de la administración. Finally, in 1529, some Indians secretly smuggled a protest to the bishop concerning heavy taxes and the slave conditions in nearby Puebla. Finalmente, en 1529, algunos indios introdujeron secretamente una protesta al obispo con respecto a fuertes impuestos y las condiciones de esclavitud en la cercana ciudad de Puebla. The bishop managed to send a message to Spain hidden in a crucifix. El obispo se las arregló para enviar un mensaje a España escondido en un crucifijo. After this, Guzman was recalled. Luego de esto, Guzmán fue llamado de regreso. A second Spanish administration, the second audience, was appointed, and this was more favorable to the Indians. Se nombró entonces a una segunda administración española, la segunda audiencia, y esta fue más favorable para los indios. This arrived in 1531. Esta llegó en el año 1531. The conquistadors and the first audience had done grave damage to their relationship with the native population. Los conquistadores y la primera audiencia habían hecho un gran daño a su relación con los pueblos nativos. The Indians were sick of the Spanish occupation, and resentment had reached a flashpoint. Los indios estaban cansados de la ocupación española y el resentimiento había alcanzado un punto de ignición. There were isolated outbreaks of violent rebellion, and Bishop Zumarraga expected a general insurrection. Había estallidos aislados de rebelión violenta y el obispo Zumarraga esperaba una insurrección generalizada. This was the situation at the time of Our Lady's apparition on Tepeyac. Esta era la situación en el tiempo en que ocurrieron las apariciones de Nuestra Señora en Tepeyac. When the vision became known and the image of the Virgin imprinted on the tilma of Juan Diego was seen, it became clear to many that Our Lady had identified with the mestizos, children of Indian and Spanish parents. Cuando la aparición se hizo conocida y se vio la imagen de la Virgen impresa sobre la tilma de Juan Diego, se hizo claro para muchos que Nuestra Señora se había identificado con los mestizos, que eran los hijos de padres indios y españoles. Mary's complexion is symbolic of the birth of a new race, and she is called La Morenita, the mother of Mexico. La complexión de María es símbolo del nacimiento de una nueva raza, y a ella se le dice la Morenita, la madre de México. Apparently, the color of her skin changes according to where you stand when looking at the image. Aparentemente, el color de su piel cambia según el lugar en que uno se pone cuando mira a la imagen. She can look more like an Indian and then at times more like a European. Ella puede parecerse más a una india y en otras ocasiones luce más como una europea. She also looks Jewish. También tiene el rostro de una niña judía. According to the earliest written account of the apparitions, Our Lady said these words: Según los primeros relatos escritos de la aparición, Nuestra Señora dijo estas palabras: I am the always Holy Virgin Mary, Mother of the true God. Yo soy siempre la Santa Virgen María, la Madre del verdadero Dios. Deeply and intensely do I desire that a temple be raised here.
deseo profunda e intensamente que se erija un templo en este lugar. Here I shall show, manifest, and give all my love, my compassion, my help, and my protection to mankind. Aquí yo mostraré, manifestaré y daré todo mi amor, mi compasión, mi ayuda y mi protección a la humanidad. I am truly your compassionate mother, Yo soy verdaderamente vuestra madre compasiva, yours and all those who live united in this land. de vosotros y de todos quienes viven unidos en esta tierra, And of all the other peoples who are my loving ones, who cry to me, who seek me, and who trust in me. y de todos los demás pueblos que son mis amados, que me lloran, me buscan y confían en mí. Here I shall listen to their weeping and sadness in order to remedy and alleviate their many sorrows, needs, and miseries. Aquí yo escucharé sus gemidos y su tristeza para remediar y aliviar sus tantos dolores, necesidades y miserias. Our Lady brings two cultures together, inviting two peoples to unite in humility and love. Nuestra Señora une a dos culturas, invitando a dos pueblos a unirse en humildad y amor. In the messages of true life in God, humility and love are the keys to unity. En los mensajes de la verdadera vida en Dios, la humildad y el amor son las llaves para la unidad. Mary's image on the tilma is of a humble servant of God. La imagen de María sobre el tilma es el de una humilde sierva de Dios. She respects the traditions of the Aztecs and does not look directly at us. Ella respeta las tradiciones de los aztecas y no mira directamente hacia nosotros. She is regal, shown by the color of her mantle, and she is also human, not divine, that is, she is of the earth, shown by the rose color of her tunic. Ella es de la realeza, de acuerdo al color de su manto, y también es humana, no divina, es decir, ella es de la tierra, de acuerdo con el color rosado de su túnica. She is a princess and a servant. Ella es una princesa y una sierva. She is greater than the Aztec goddess Tonantzin, also associated with Tepeyac, who was believed to have demanded human sacrifices of both adults and infants. Ella es más grande que la diosa azteca Tonantzin, también asociada a Tepeyac, de la que se creía demandaba sacrificios humanos, tanto de adultos como de niños. Ella está parada sobre la luna creciente, demostrando que es más grande que el dios de la luna azteca. She stands on the crescent moon, showing that she is greater than the Aztec moon god. Ella está parada sobre la luna creciente, indicando que es más grande. Okay. There are 9 tepetal flowers on the Blessed Virgin Mary's tunic. Okay. Hay 9 flores tepetl en la túnica de la Santísima Virgen María. Tienen la forma de un corazón y forman rollos que simbolizan la presentación de un mensaje para la humanidad. These are heart-shaped and in the form of scrolls that symbolize the presentation of a message for mankind. You already said that, okay. You heard it twice. Sorry. This flower was considered to be the Mexican magnolia. I can't pronounce the next word. Yoloxoquitl? It means heart and flower in Nahuatl. Esta flor es considerada la magnolia mexicana o Yoyoxoxchitl, que quiere decir corazón y flor en náhuatl. The Aztecs used this word to speak of a palpitating heart, which they removed from their victims during the human sacrifices. Los aztecas usaban esta palabra para referirse a un corazón palpitante que sacaban de sus víctimas durante los sacrificios humanos.
They offered these human hearts to please their sun god and to ensure the life of the universe. Ellos ofrecían estos corazones humanos para agradar a su Dios Sol y para asegurar la vida del universo. They believed that the sun was at war with the moon and the stars, or day versus night. Ellos creían que el Sol estaba en guerra con la luna y con las estrellas, o el día contra la noche. Each flower has tips pointing to 5 directions: Cada flor tiene puntas apuntando en 5 direcciones: east, west, north, south, este, oeste, norte y sur, and the apex or the highest point shown as the nose of the flower. y la cúspide o el punto más alto que se mostraba como la nariz de la flor. The nose on the tepetal is said to represent Tepeyac. Se dice que la nariz de la Tepetl representa a Tepeyac, The hill where Juan Diego heard heavenly music and saw the Virgin for the first time. el cerro en el cual Juan Diego oyó música celestial y vio a la Virgen por primera vez. The name Tepeyac means nose of the hill. El término Tepeyac significa la nariz del cerro. The hearts on the tunic suggest that the lives of those sacrificed to the Aztec goddess, Tonantzin, have been claimed by Our Lady, who comes as the mother of all her children. Los corazones en la túnica sugieren que las vidas de aquellos que fueron sacrificados a la diosa azteca Tonantzin han sido reclamadas por Nuestra Señora, que viene como la madre de todos sus hijos. The Christian religion would teach the Indians that the death of our Lord Jesus Christ is sufficient and that ritual human sacrifice was unnecessary and pointless. La religión cristiana enseñaría a los indios que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es suficiente y que el sacrificio ritual humano era innecesario y sin sentido. There are 8 flowers with 8 petals in her tunic. These represent the alignment of the Sun and Venus, the morning star, which happens every 104 solar years. Hay 8 flores con 8 pétalos en la túnica, las que representan el alineamiento del Sol y Venus, la estrella de la mañana, que aparece cada 104 años solares. The calculation of the Aztec calendar years is here reconciled with the number of solar years and the calculation based on the planet Venus. El cálculo de los años calendario aztecas se reconcilia aquí con el número de años solares y el cálculo hecho en base al planeta Venus. 3 calendars are aligned, and this coincided with the apparition of the Holy Virgin Mary of Guadalupe. Se alinean 3 calendarios y esto coincide con la aparición de la Santísima Virgen María de Guadalupe. To the natives, the 12th of December, 1531, marks the beginning of a new era for man and the universe under a new sun. Para los nativos, el 12 de diciembre de 1531 marcó el comienzo de una nueva era para el hombre y para el universo bajo un nuevo sol. I hope you can see already how Our Lady is bringing things together and reconciling things. Espero que se den cuenta cómo ahora nuestra Madre Santísima está reuniendo las cosas, colocándolas todas juntas. The appearance of the stars on the cape of the image also signify a new beginning. La aparición de las estrellas en la capa de la imagen también significa un nuevo comienzo. There are lots of wonderful things to say about the stars and everything else, but I can't say everything. Hay muchas cosas que se pueden decir, maravillosas cosas que se pueden decir de las estrellas, pero no puedo decirlas todas ahora. There's just one thing I want to say about the stars, which many of you know. Solo una cosa quiero decir acerca de las estrellas que probablemente muchos de ustedes sepan. All the stars on Our Lady represent the constellation at the time of the apparition. Todas las estrellas en el manto de la Santísima Virgen significan la constelación al tiempo de las apariciones. But with a very important difference. Con una diferencia muy importante, They are reversed. están invertidas.
as though they are being seen from the other side. como si se estuvieran mirando desde el exterior, desde fuera del universo. There are many other things to say. Y muchas otras cosas. Our Lady appeared on the day of the winter solstice, and the configuration of the stars on her mantle accurately represents the sky of the 1531 solstice. Nuestra Señora apareció el día del solsticio de invierno y la configuración de las estrellas en su manto representa en forma precisa el cielo del solsticio de 1531, aunque invertido como si se viera desde el exterior del universo. I'll miss out the next bit because I said it. The Aztecs considered the winter solstice as the day of the sun's birth. Los aztecas consideraban el solsticio de invierno como el día del nacimiento del sol. Mary stands in front of the sun, María se para frente al sol, but the rays of the sun surround her and appear to radiate from her. pero los rayos del sol la rodean y parecieran irradiar desde ella, de dentro de ella. The Spaniards who knew the Holy Scriptures recognized here the description in the book of the Apocalypse of the woman clothed with the sun. Los españoles que conocían las Santas Escrituras reconocieron la descripción de la mujer vestida de sol en el libro del Apocalipsis. Mary reveals herself as a mother, and it became clear from the image that she is the mother of someone who is divine. María se revela a sí misma como una madre y se hizo claro a partir de la imagen que ella es la madre de alguien que es divino. Below the sash, which is a sign of her pregnancy, there is a four-petaled flower known as the flower of the quincunx. Debajo de la faja, que es un signo de su embarazo, hay una flor de 4 pétalos conocida como la flor del quincunx. It is one of the greatest religious symbols of the Aztec culture. Es uno de los más grandes símbolos de la cultura azteca. It depicts the four movements of the sun, or the four seasons, as well as the north, south, east, and west, united in the center by a fifth element, giving it balance and equilibrium. Representa los 4 movimientos del sol o las 4 estaciones, así como el norte, el sur, el este y el oeste, unidos en el centro por un quinto elemento, dándole balance y equilibrio. The flower, also known as the flower of the sun, placed over the womb of the Virgin, identifies the child that is to be born as the God-child, the giver of life and death. La flor, también conocida como la flor del sol, colocada sobre el vientre de la Virgen, identifica al niño que nacerá como el niño Dios, el dador de vida y de muerte. This flower represented the most important god of the Aztecs. Esta flor representaba al Dios más importante de los aztecas. I just mentioned now the miracle of the roses, Acabo de mencionar el milagro de las rosas, because this is also important. porque esto es también muy importante. Mary provided Castilian roses at a time of the year when such flowers could not grow. María produjo rosas castellanas en una época del año en que dichas flores no pueden crecer. They were the most beautiful roses. Eran las rosas más hermosas. Our Lady brought life where there was death. Nuestra Señora trajo la vida en donde había muerte. On a hill where children had been sacrificed, she came as a pregnant woman, and the life she would bring into the world is the one through whom all things came into existence. En un cerro en donde se habían sacrificado niños, ella vino como una mujer embarazada, y la vida que ella traería al mundo es aquella a través de la cual todas las cosas cobrarían vida. Mary brings the message of life. María trae el mensaje de vida. It is Satan who brings the message of death. Es Satanás el que trae el mensaje de muerte. Those who worship the figure of death will receive death. Aquellos que adoran la figura de la muerte recibirán muerte. God is the giver of life, and all truly good things come from God.
Dios es el dador de vida y todas las cosas verdaderamente buenas vienen de Dios. There can be reconciliation between people and good aspects of different cultures can be brought together, but there can never be any reconciliation between life and death. Puede haber reconciliaciones entre los pueblos y los buenos aspectos de las diferentes culturas se pueden juntar, pero nunca podrá haber ninguna reconciliación entre la vida y la muerte. Death must be defeated, and it has been defeated by Jesus Christ, who died and rose again. La muerte debe ser derrotada y ha sido derrotada por Jesucristo, que murió y resucitó. As St. Paul wrote, "Death, where is your victory?" Como escribió San Pablo, muerte, ¿dónde está tu victoria? Those who worship the figure of death are worshipping something that has been defeated. Aquellos que adoran la figura de la muerte están adorando algo que ha sido derrotado. It is Satan who draws people towards this nonsense, and as long as people follow the devil rather than Christ, they will be in great danger of falling into an everlasting darkness. Es Satanás quien lleva a la gente hacia esta insensatez. Y siempre que la gente siga al demonio, en vez de seguir a Cristo, estarán en gran peligro de caer en una oscuridad sin fin. Satan is trying to reclaim Mexico. Satanás está tratando de recuperar a México. Don't let this happen. No permitan que esto suceda. Proclaim Christ, proclaim the resurrection, walk as children of Mary. Proclamen a Cristo, proclamen la resurrección, caminen como hijos de María. Be people of bright colors and light, not people of darkness. Sean personas de colores brillantes y de luz, no personas de oscuridad. God has blessed Mexico, Dios ha bendecido a México and through Mexico the whole of Latin America, y a través de México a toda América Latina, and even the United States. incluso a los Estados Unidos. Even the United States. Mary lives here. María vive aquí. I heard someone at Medjugorje asking about where Mary is. Escuché a alguien en Medjugorje preguntando dónde está la Virgen María. I don't know how true this is, but this is what I was told. No sé si es cierto, pero esto es lo que me dijeron. Our Lady said, in Medjugorje I visit. Nuestra Señora en Medjugorje dijo, yo vengo y visito. In Mexico I live. En México vivo. In a special way, she looks at her children through the eyes of that unique icon in the basilica. En una forma especial, ella mira a sus hijos a través de los ojos de aquel ícono especial en la basílica. It is an icon. ¿Es un ícono? Do you know that a famous American politician, I won't mention her name, Saben que un político americano famoso, pero que no voy a decir quién es, went to visit a basilica in the United States, fue a visitar la basílica en los Estados Unidos and she took flowers, y tomó flores and she said to the priest, y le dijo al sacerdote, if you're looking at the image, mirando hacia la imagen, and she said to the priest, who painted it? ¿quién la pintó? And the priest said, God. El sacerdote dijo, Dios. You can find out about that on the internet. Pueden buscar más acerca de eso en la internet. I won't tell you who it is, No les diré quién es. but I hope none of the Americans vote for her. Mary sees everything, and she calls us all once again to be reconciled with God and with each other.
María ve todo y nos llama a todos una vez más a reconciliarnos con Dios y con el otro, con el prójimo. She calls us to put down the weapons of destruction and to seek goodness and peace. Nos llama a dejar las armas de destrucción y a buscar la bondad y la paz. Lives are being sacrificed through abortion, and it is the devil who is calling for this blood sacrifice. Se están sacrificando vidas a través del aborto, y es el demonio quien está llamando a este sacrificio de sangre. And you will find that in the messages too. También en los mensajes van a encontrar citas a este respecto. Those who promote abortion are doing the work of Satan. Aquellos que promueven el aborto están haciendo el trabajo de Satanás. Lives are being sacrificed by those who create and feed drug addicts, and by those who traffic in drugs, who also kill and seek to control other people's lives. Se están sacrificando vidas a manos de aquellos que crean y alimentan a los adictos a las drogas, a manos de aquellos que trafican con drogas, que también matan y buscan controlar las vidas de otras personas. Pray that Mexico and other Latin American countries will not slide backwards into darkness. Oren para que México y otros países latinoamericanos no caigan de nuevo en la oscuridad. Pray for your children and be strong people of faith. Oren por sus hijos y sean firmes personas de fe. Mary is with you. She Mari- perdón. Okay, say that. María está con ustedes. She will always be with you until she embraces you in heaven. Ella estará siempre con ustedes hasta que los abrace arriba en el cielo. Mary, our mother, calls us to be members of one family. María, nuestra madre, nos llama a ser miembros de una sola familia, Members of one church. miembros de una iglesia. She is a sign of unity. Ella es un signo de unidad. The unique image on the tilma is perhaps the holiest of icons after the Holy Shroud. La imagen en el tilma es quizás el más santo de los íconos después de la sábana santa. Icons are like windows into eternity. Los íconos son como ventanas hacia la eternidad. We cannot see heaven, No podemos ver el cielo, we cannot see the saints, no podemos ver a los santos, but the icons allow us to see a glimpse of the greater reality that lies within and beyond this world. pero los íconos nos permiten dar un vistazo a la más grande realidad que está dentro y más allá de este mundo. The icon of the Virgin of Guadalupe, written by God, is almost like a sacrament. El ícono de la Virgen de Guadalupe, escrito por Dios, es casi como un sacramento. I didn't say it is a sacrament, I said it's almost like a sacrament. No dije que era un sacramento, dije que es como si fuera un sacramento. There is a presence here. Hay una presencia allí. The image is not dead. La imagen no está muerta. The tilma miraculously survives. The colors of the tunic and the mantle, which should have faded, are fresh. La tilma milagrosamente sobrevive. Los colores de la túnica y del manto, que deberían haberse desvanecido, están frescos. And I'm sure you know about the eyes on the image. Y estoy segura que todos ustedes saben acerca de los ojos de la imagen. The ravages of time have caused some discoloration in other parts of the image. Los estragos del tiempo han causado alguna decoloración en otras partes de la imagen, But the Virgin herself remains ageless, pero la Virgen se mantiene fresca, not joven, affected by time or death. sin que la haya afectado el tiempo o la muerte. The Mother is with us. La Madre está con nosotros. Accept her, cherish her, and allow her to lead you into the arms of her Son. Acéptenla, atesórenla y permítanle que las guíe hacia los brazos de su Hijo. Gracias.